Hola a todos y todas. Mi nombre es Natalia Eva Torres Santomé. Soy abogada por la Universidad de Buenos Aires, soy doctora en Derecho, soy especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho. Mi ámbito de incumbencia es el derecho de familias y personas, y soy profesora de grado, de posgrado, de doctorado, y soy investigadora de varias universidades aquí en Argentina, y entre ellas la UBA, y también soy invitada en universidades extranjeras. Les doy la bienvenida a todos y a todas a esta clase. Hoy el tema que vamos a ver juntos es lo referente a las uniones convivenciales y su regulación en Argentina. Vamos a compartir pantalla, así podemos ir trabajando sobre el material. Muy bien, les recuerdo que lo que vamos a estar viendo es la regulación en la República Argentina. Bueno, para empezar un poquito de historia, ¿no? ¿Cómo es este tema de los modelos de familia en mi país? Nuestro Código Civil original solo contemplaba un modelo de familia, que era el modelo matrimonial. De hecho, en nuestro Código Civil original no estaba ni siquiera incorporado el matrimonio civil, ya que el matrimonio era solamente de carácter religioso. Algunos años después de la sanción del Código, estamos hablando a fines del año 1800, se sanciona la ley de matrimonio civil y sigue siendo el modelo matrimonial el modelo monopólico de familia en nuestro ordenamiento. El modelo que regulaba lo que tenía que ver con la filiación, con lo que en aquel entonces se llamaba patria potestad, ahora la llamamos responsabilidad parental, con consecuencias en vida y para después de la muerte, consecuencias en el ámbito personal y en el ámbito patrimonial. Este era el único modelo de familia receptado en el ordenamiento. Esto implica que estaban invisibilizados los otros modelos familiares. No que no existieran naturalmente, porque fácticamente las familias se conforman fácticamente, ¿verdad? Ni siquiera como quieren y mucho menos como el deber ser social quiere imponerles a través del derecho. Las familias se conforman como pueden. Lo que toma el ordenamiento es aquel modelo social que quiere privilegiar. Y en Argentina el modelo privilegiado y único era el modelo matrimonial. De esta forma, las convivencias, las uniones convivenciales, los concubinatos, estaban invisibilizados. A tal punto estaban invisibilizados que no solo no aparecían dentro del cuerpo legal, el código de fondo, sino que además no generaban ningún tipo de derechos en el ámbito del derecho de la familia. Sí, se fueron reconociendo algunos derechos para estas familias en otras ramas jurídicas, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad social, y se reconoció el derecho a la conviviente o al conviviente supérstite de cobrar la pensión, se reconoció el derecho de la conviviente supérstite o el conviviente supérstite a cobrar la indemnización por muerte del trabajador. Más adelante en el tiempo, estamos hablando en la década de 1960, 1970, el derecho de familia no, eran otras ramas del derecho. En la década del 90 el derecho de daños permite una legitimación activa para reclamar un resarcimiento por muerte de un conviviente, limitado exclusivamente al ámbito patrimonial, no le reconocía legitimación activa respecto de daño moral, pero había ciertas aperturas en la convicción de que no se podía negar que esta situación era una familia. Sin embargo, el derecho de familia propiamente dicho, en tanto
integrado a nuestro Código Civil, no presentaba ninguna apertura. Incluso después de la reforma constitucional que Argentina tiene en el año 1994. En esta reforma constitucional se ingresan muchos instrumentos de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, a los que se les otorga jerarquía constitucional, instrumentos que reconocen la familia como un concepto mucho más amplio que el mero concepto matrimonial, ¿verdad? Pero aún con esta reforma, nuestro Código Civil seguía diferenciando los conceptos de familia, parentesco, matrimonio. El concepto de familia y de modelos familiares diferentes a los del matrimonio, con el parentesco que de él se iba a proyectar después, esta diferenciación jurídica aparecía codificada. Solamente encontrábamos en el Código Civil aquellos derechos y obligaciones, naturalmente, que emergen o que emergían del matrimonio. En el año 2014, Argentina sanciona un nuevo Código Civil y Comercial que va a entrar en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015. En los fundamentos del anteproyecto, la comisión redactora del código habla acerca de la importancia del reconocimiento de diferentes modelos familiares, habla de la importancia de integrar la protección para todas las familias sin diferenciación respecto a otorgar mayor o menor protección según un modelo u otro, y presenta el nuevo texto algunas situaciones concretas. Respecto del matrimonio, va a ampliar la autonomía de la voluntad porque va a reconocer la posibilidad de incorporar un nuevo régimen patrimonial, el régimen de separación. La segunda incorporación que hace, muy trascendente en lo que estamos conversando hoy, es la incorporación de un título que se llama uniones convivenciales. Esta regulación adentro del código originalmente se interpretó como un gran avance, era efectivamente el derecho de familia reconociendo un modelo familiar con las características que presentan las uniones de hecho, las convivencias, pero esta incorporación tiene dos aspectos. Hay una gran ampliación y un gran reconocimiento de los derechos en el ámbito personal que traen las uniones convivenciales, ya los vamos a ver. Sin embargo, no aparece ninguna regulación protectoria de este modelo familiar respecto de, hay mucho ruido afuera, respecto de la parte patrimonial. En lo patrimonial vamos a poder ver que la nueva regulación o la regulación que aparece en el Código Civil y Comercial no va a proteger patrimonialmente desde ningún aspecto a aquellas personas que sean parte de una convivencia. Algunas diferencias que nos van a aparecer en la nueva codificación. Bueno, el matrimonio va a tener un régimen patrimonial de orden público. Esto significa que no hay matrimonio sin régimen patrimonial. Fíjense que en uniones convivenciales no hay orden público respecto de los bienes. No hay ni, por supuesto, ni régimen patrimonial porque no es un matrimonio, pero tampoco hay ninguna presunción en favor del esfuerzo compartido para la adquisición de bienes, ni ninguna otra protección que permita corrernos del lugar exclusivo de la titularidad. ¿Qué significa esto? Que al finalizar la convivencia, ya sea por causa de muerte o en vida,
cada conviviente se llevará los bienes de su titularidad. No importa si todos los bienes fueron inscritos a nombre de uno, no importa si tuve una distribución de tareas de forma tal que uno de los convivientes trabajaba en el exterior y otro se dedicaba a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. No hay frente a esto ningún tipo de protección, con una consecuencia que se proyecta no solo en las uniones que finalizan en vida, sino también no hay ninguna protección para el momento donde las uniones terminan por causa de muerte. En el matrimonio vamos a tener una autonomía de la voluntad limitada. Justamente todo su aspecto tuitivo es porque hay una gran proyección del orden público sobre muchísimos aspectos. En las uniones convivenciales vamos a tener una autonomía de la voluntad amplia y total. Tan amplia y tan total, vamos a ver que las restricciones son mínimas, que en la práctica lo que dan lugar es a muchas situaciones injustas o disvaliosas al momento de la finalización de la unión. El matrimonio da derechos personales y patrimoniales amplios, y en las uniones convivenciales los amplios son solo los derechos personales. Insistimos con este problema de la falta de protección en cuanto a derechos patrimoniales. Hay una protección específica de vivienda familiar. El matrimonio tiene con respecto a esto una protección amplia de la vivienda, no solo como infraestructura, no solo la casa o el lugar, sino los derechos de la vivienda familiar y todos los muebles indispensables para la vida cotidiana. En las uniones convivenciales, esta protección solo alcanza a aquellas uniones que estén inscriptas, es decir, que aquellas que funcionan exclusivamente de facto no son alcanzadas por esta protección. También el matrimonio reconoce un derecho real de habitación al cónyuge supérstite. Este es un derecho vitalicio que no funciona de forma igual en las uniones convivenciales, donde el derecho real de habitación hay que solicitarlo judicialmente, va a ser limitado solamente a 2 años y va a tener además algunos otros requisitos para poder utilizarse. Y el matrimonio, bueno, reconoce consecuencias personales y patrimoniales al momento de la finalización, ya sea que esta finalización ocurra en vida u ocurra por causa de muerte. El ejemplo más notorio en esta situación es los derechos sucesorios. En las uniones convivenciales, las consecuencias personales y patrimoniales por la finalización de la unión, tanto en vida como por causa de muerte, van a ser limitadas e incluso en algunos casos inexistentes. Repetimos el ejemplo, en la situación de la finalización por causa de muerte, el conviviente no tiene ningún tipo de derecho sucesorio, no tiene vocación sucesoria. Como les contaba, las uniones se integraron al nuevo Código Civil y Comercial, en el libro segundo de las relaciones de familia, y está conformado por la regulación desde qué es la unión, cómo se constituye, cuáles son los requisitos, cómo se prueba, la posibilidad de hacer pactos de convivencia entre los convivientes, y ahí vamos a ver cómo se proyecta de forma amplia la autonomía de la voluntad, los efectos durante la convivencia y qué ocurre al momento del cese, de la finalización. Cuando hablamos de constitución y prueba, nuestro ordenamiento las define como las relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente, de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. Argentina, la primera evolución que hizo respecto a familias constituidas por personas del mismo sexo fue con matrimonio. Nosotros primero tuvimos la ley de matrimonio igualitario, y luego en la reforma del Código Civil y Comercial, al ingresar las uniones, ya ingresaron también las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Por qué les traigo este tema para que lo desarrollemos un poco en la clase? Porque cuando el código define las uniones,
A continuación da una serie de requisitos que son indispensables para considerar a esa convivencia una unión convivencial. Esto significa que en nuestro ordenamiento no cualquier convivencia es una unión convivencial. Por ejemplo, aquí hay solamente algunos que son por ahí los que traen mayores complejidades, pero nuestro ordenamiento tiene más requisitos. Uno de esos requisitos es que ambos sean mayores de edad, lo que significa que si están conviviendo personas menores de 18 años, que es la edad donde nuestro ordenamiento considera que se adquiere la mayoría de edad, por más que cumplan el resto de los requisitos, en tanto sean personas menores de edad, no van a estar amparadas por el régimen de las uniones convivenciales. Será una mera convivencia. Algo que parece un poco arbitrario, ¿no? En particular cuando estamos hablando de la protección especial que requieren las personas menores de edad. Argentina tiene incorporada en su Constitución Nacional la Convención de los Derechos del Niño. Un segundo requisito, un poco complicado también, es que se exige que las personas que conforman la unión convivencial no tengan impedimento de ligamen. Esto significa no tengan un matrimonio anterior que no haya quedado disuelto. Y el slide presenta esta frase de un problema de regresividad porque el derecho argentino había resuelto el problema del impedimento de ligamen cuando yo les contaba al inicio que otras ramas del derecho habían protegido y habían buscado otorgar protección a los convivientes supérstites, tales como la seguridad social. En algún momento se planteó el problema de, bueno, ¿quién recibía la pensión cuando la persona que había fallecido tenía una convivencia de larga data, un estado de familia en esta convivencia, pero tenía también un vínculo matrimonial sin resolver? Y así se fue resolviendo pretorianamente, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad social, que la pensión fuera compartida entre, por ejemplo, la conviviente supérstite y la cónyuge. Se iban buscando soluciones que no dejaran afuera fuera de la protección al supérstite. Sin embargo, hoy es un requisito sine qua non que ninguno de los convivientes tenga impedimento de ligamen. Si alguno tiene impedimento de ligamen, entonces no estoy en el ámbito de las uniones convivenciales. Por eso desde la doctrina entendemos, o desde una posición de la doctrina, entendemos que este requisito ha sido regresivo. El tiempo que exige Argentina exige para considerar que la unión convivencial se constituye como tal, un periodo de convivencia no inferior a los 2 años. El problema de la registración. Bueno, como pueden observar en la filmina, nuestro artículo 511 va a reconocer que las uniones existen de facto. No, para hacer uniones convivenciales, esto es una situación que surge de lo fáctico. Es por eso que, fíjense, en la finalización del primer párrafo, va a decir que la inscripción de la unión, la registración, solo funciona a los fines probatorios, o solo tiene su fundamento particular respecto de fines probatorios. Sin embargo, a medida que uno avanza sobre la regulación que se hace en las uniones, vamos a observar que hay determinados derechos, determinadas protecciones que otorga el Código, que solo van a ser otorgadas a las uniones que estén registradas. Esto significa que en realidad el artículo 511 al establecer que solo es a los fines probatorios, en algún lado se contradice con el resto de la regulación.
Bueno, dentro de una unión que ya tenemos constituida, que cumplimos los requisitos, que estamos dentro de la definición, la tengamos o no inscripta, ¿cómo se regula nuestras relaciones personales y patrimoniales mientras esta unión está vigente? Como charlábamos al principio, la autonomía de la voluntad es amplia, las excepciones están dadas en el artículo 515, cuáles son aquellas obligaciones que nos surgen del orden público, y es, bueno, que no se puede vulnerar justamente el orden público, ni el principio de igualdad de los convivientes, ni afectar derechos fundamentales. Y luego, en otra serie de artículos, se van a establecer obligaciones concretas que tampoco pueden ser dejadas de lado por los convivientes, como la asistencia, el deber de asistencia, la contribución a los gastos del hogar, las situaciones de protección de vivienda familiar solo respecto de uniones registradas, y un punto más que, sobre el que vamos a volver varias veces, porque si bien la autonomía de la voluntad es absolutamente amplia y no hay ningún piso mínimo de derechos patrimoniales, el Código establece una responsabilidad solidaria por deudas, no por todas las deudas, sino solo por aquellas deudas que se originan en los gastos para la contribución y el sostenimiento del hogar y de los hijos menores, sean comunes o no, en tanto convivan con la pareja. Esto es uno de los puntos más conflictivos en nuestro ordenamiento, porque es un deber de orden público que no puede ser dejado de lado por el acuerdo verbal o por el acuerdo escrito, en un caso de pacto de convivencia, entre los convivientes. Por otro lado, esta responsabilidad solidaria por deudas relacionadas a la contribución del hogar en nada protege a los propios convivientes. Esta es una protección que le funciona al acreedor, ¿verdad? Esto beneficia al acreedor, la posibilidad de ampliar quiénes son sus legitimados pasivos. No aparece o no se comprende como una protección a los convivientes, no se comprende por qué esta invasión sobre la autonomía de la voluntad cuando no tiene una contrapartida respecto de derechos patrimoniales. Fuera de eso, es interesante contarles que estos deberes inderogables que están puestos aquí, en el ordenamiento y en la regulación de uniones convivenciales, se hacen por remisión a la parte de matrimonio. Es decir, estos deberes inderogables son un núcleo duro de orden público que opera para el matrimonio, sin importar cuál es el régimen patrimonial, y que opera para las uniones convivenciales. Y en el ordenamiento los vamos a encontrar por remisión al título de matrimonio. El matrimonio tiene por ahí un sentido más abordable en la medida que vamos a tener los regímenes patrimoniales, entre ellos el de comunidad, pero en las uniones convivenciales no vamos a tener ningún tipo de regulación patrimonial en favor de los convivientes, pero sí vamos a tener una regulación respecto a una responsabilidad solidaria por deuda. Bueno, ¿qué ocurre si no hay pacto de convivencia? Si hay pacto de convivencia, como vimos, excepto todo este piso de orden público, las partes pueden regular todas sus relaciones. Por ejemplo, podrían regular cómo repartirían los bienes al momento de la finalización, qué derechos se van a otorgar entre ellos, si se otorgan derechos sucesorios a través de un testamento. Esos pactos, para que sean oponibles a terceros, deben ser inscriptos. Lo mismo que sus modificaciones
o la voluntad de dejarlo sin efecto. En la vida cotidiana o en lo fáctico es mayoritario el número de parejas que no hacen pactos de convivencia. Y entonces acá aparece esto que veníamos conversando respecto de, bueno, fue un poco confusa la regulación que se hizo, porque se ingresaron las uniones convivenciales, pero no se otorgaron derechos patrimoniales de ningún tipo. Entonces, muchas veces en la vida cotidiana las personas están convencidas que luego de una determinada cantidad de años de convivencia tienen derecho a la mitad de los bienes que adquirieron a lo largo de la convivencia. Y esto en realidad no es así. La convivencia no otorga ningún derecho a los bienes que se adquirieron durante la convivencia a nombre de alguno de los dos convivientes. El que no está en la titularidad no adquiere ningún derecho patrimonial. Fíjense el artículo 518 que dice, bueno, durante la vigencia de la unión, las relaciones se manejarán según lo estipulado en los pactos, y si no hay pacto, cada uno administra, dispone los bienes de su titularidad, fuera de lo que es la protección de la vivienda familiar, que nuestro ordenamiento va a requerir el asentimiento del no titular, pero recuerden que eso es solo para las uniones registradas. Luego de la finalización de la unión, ¿cómo se van a distribuir los bienes? Bueno, en principio como diga el pacto. Si no hay pacto, que es lo que habitualmente pasa, los bienes adquiridos se mantienen en el patrimonio del titular. Esto significa que con una convivencia de 15, 20 o 30 años, si se adquirió una casa, se adquirió un vehículo, se adquirió un departamento, no van a ser repartidos por mitades, sino que van a irse o van a mantenerse en el patrimonio de aquel que figura como titular, aun cuando hubiera habido un esfuerzo compartido o una distribución de las tareas de cuidado. En ese caso, si el no titular quisiera reclamar sobre estos bienes, tendrá que hacer acciones que son propias del derecho civil, no del derecho de familia. Y tendrá que accionar por un enriquecimiento sin causa, por una interposición de persona, por una simulación, que este tipo de acciones puede hacerlas, por ejemplo, alguien que tal vez pueda acreditar aportes, pero si es alguien que se dedicó al cuidado de los hijos, de forma tal que era el otro quien podía salir al mercado laboral, quien podía, quien tenía el dinero a su nombre, adquiría el dinero a su nombre y con él los bienes a su nombre, esa persona está en una situación muy complicada para accionar por alguno de estos caminos, ¿verdad? En ese sentido, no hay ningún tipo de protección al conviviente no titular. Y con esto quiero hacer sí una observación particular, que siempre aparece la pregunta en los posgrados y en los cursos superiores. ¿Esto significa que sería necesario regular la unión convivencial igual que el matrimonio? No, claramente que no. Claramente que no, en la medida que son dos modelos diferentes, y está bien que sean diferentes. Pero esto no significa que el elegir modelos diferentes tenga o exija negar protecciones patrimoniales o derechos patrimoniales. Una familia se conforma en un aspecto personal y en un aspecto patrimonial. Y esto es parte del proyecto de vida, de lo que uno va construyendo juntos, y al momento de la finalización, tiene que haber desde mi mirada, tiene que haber protecciones.
¿Cuáles serían protecciones diferentes a las del matrimonio? Yo no tengo régimen patrimonial en las uniones, está muy bien, porque justamente tengo un ámbito mayor de autonomía de la voluntad. Pero, por ejemplo, una opción podrían ser presunciones en virtud de presumir que ese patrimonio se construyó con el esfuerzo común. Y entonces aquel que quiere demostrar que esto no es así es quien acciona. Nosotros estamos en una situación al revés. Tiene que accionar aquel que quiere que se le reconozca su esfuerzo. Bueno, esto sería lo opuesto, la presunción a favor de la idea que el patrimonio se construye con el esfuerzo común, y con la posibilidad de accionar a aquel que pueda demostrar que no hubo un esfuerzo común y que el bien o los bienes que se adquirieron durante la convivencia fueron por el propio esfuerzo. Lo mismo con respecto al derecho sucesorio, ¿verdad? No es necesariamente la solución equiparar al conviviente al cónyuge con lo que en nuestro ordenamiento implicaría volverlo un heredero legitimario o forzoso. No es necesario, pero puedo tener una presunción de vocación sucesoria, que eventualmente fuera desvirtuada a través del testamento. Un cónyuge no puede hoy quitarle vocación sucesoria al otro cónyuge a través de testamento, porque es un legitimario. En cambio, podríamos ver en uniones una opción intermedia, que se reconociera a priori la vocación, pero que la vocación pudiera ser eliminada a través de testamento. Hoy, si un conviviente quiere otorgarle a otro derechos sucesorios, solo puede hacerlo a través de un testamento. En la cultura nacional no es de práctica común hacer testamentos. Entonces, nos encontramos en situaciones donde luego de convivencias de mucho tiempo, ante el fallecimiento de uno de los convivientes, el otro no tiene derechos patrimoniales del esfuerzo común, no tiene derechos sucesorios, no va a tener un derecho de habitación amplio, o sea que nos vamos a encontrar con un conviviente absolutamente desprotegido. Desde mi mirada, esto vulnera la protección a los diferentes modelos familiares. Bueno, en esta filmina está aquella remisión que yo les contaba de cuáles eran los efectos, las situaciones que no podían dejarse de lado durante la vigencia de la convivencia, que eran por remisión a los artículos del matrimonio. Cuando comenzamos a hablar, les contaba también que la regulación que hace el nuevo Código Civil y Comercial sí amplía y reconoce muchos derechos personales para los convivientes. El problema lo vamos a tener respecto del reconocimiento de derechos patrimoniales. ¿Y cuáles son estos derechos personales que reconoce? Bueno, por supuesto, el deber de asistencia entre los cónyuges, la compensación económica ha ingresado a nuestro ordenamiento, vamos a volver después un poquito sobre esto, pero les cuento que ha ingresado recién en el año 2015 con la vigencia del nuevo cuerpo legal, y sí aparece como una posibilidad de ser reclamada luego de la ruptura de la unión convivencial, en tanto que esa ruptura le haya generado a alguno de los convivientes un desequilibrio objetivo, que la convivencia y su ruptura dejara a alguno de los convivientes en una situación de notoria desventaja. ¿Qué otro derecho personal? Bueno, la protección de la vivienda familiar, el requerimiento de asentimiento para disponer de los derechos de la vivienda familiar y los muebles indispensables. Recordamos nuevamente que esta protección, sin embargo, no opera para todas las uniones convivenciales, sino solo para aquellas que están inscritas.
Por otro lado, y en diferentes títulos del código y en diferentes temáticas, ya no exclusivamente en el ámbito del derecho de familia, el código va a reconocer la legitimación para pedir la declaración de restricciones a la capacidad, lo que el código anterior llamaba incapacidad. La legitimación, el conviviente tiene legitimación para pedir la inhabilitación por prodigalidad. El conviviente tiene idéntica jerarquía al cónyuge para disponer las exequias y para dar las autorizaciones que tienen que ver con situaciones de salud. La legitimación para iniciar o continuar en el mismo lugar, el conviviente está jerárquicamente ubicado en el mismo lugar que el cónyuge respecto de la legitimación para las acciones de protección del nombre, la legitimación para ser curador en los casos de incapacidad. En todos estos, el conviviente está equiparado al cónyuge. Las legitimaciones para las acciones de responsabilidad civil, yo les contaba al inicio que en la década del 90 Argentina había reconocido la legitimación activa, pero solo del conviviente, pero solo para reclamar por daño patrimonial. Bueno, este código reconoce la legitimación tanto para reclamar por daño patrimonial como por daño moral. Y otro derecho personal es el derecho real de habitación del conviviente supérstite. Pero como señalamos al principio, este derecho real de habitación es un derecho que tiene una limitación temporal, solamente 2 años, y además requisitos limitantes. Va a ser necesario que el conviviente supérstite no tenga otros bienes ni posibilidad razonable de procurárselos, que no que este lugar donde quiere habitar no esté en condominio, no haya sido un condominio del causante con otras personas, etc. Pero en términos de desde donde veníamos, se han ampliado en mucho los derechos personales para los convivientes. No así respecto de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales van a ser solo los que surjan del pacto de convivencia. Y en el caso de que no haya pacto de convivencia, no hay derechos patrimoniales establecidos por el ordenamiento. Esto muchas veces genera confusión en las personas comunes, que la información les llega a veces equivocada, de forma equivocada, y entonces piensan que los requisitos, que pueden cobrar la pensión por 2 años de convivencia, 5 años de convivencia, depende de las situaciones en las que estén hablando. Bueno, esto mismo se representa respecto de los bienes o de los derechos sucesorios. Esta confusión se presenta con mucha habitualidad y es realmente muy grave porque no hay ningún tipo de derecho sobre patrimonio, no existe la idea de un patrimonio común. La única situación que podría ocurrir es que los bienes hubieran sido inscriptos, los bienes adquiridos, inscriptos en condominio. Y entonces ahí se partirán por mitades, pero no en virtud de la unión convivencial, sino en virtud del condominio. Esto es lo mismo en realidad que aplicábamos con el código anterior, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo termina esta unión convivencial? Termina por la muerte, termina por la ausencia de una persona con presunción de fallecimiento, termina porque alguno de ellos inicie una nueva convivencia o se case con un tercero. Termina la unión convivencial si los convivientes se casan entre ellos, y ahí comienza a regir la regulación de matrimonio. Termina cuando deciden simplemente dejar de convivir, cuando alguno le notifica fehacientemente al otro que ha finalizado su voluntad de convivir, y por el simple separarse, ¿no? Por el cese de la convivencia sin voluntad de vida en común. Bueno, por último, quiero contarles un poquito sobre este Instituto de la Compensación Económica, porque este instituto, que ingresa para nosotros en el año 2015, opera tanto para el matrimonio como para las uniones convivenciales.
a diferencia de lo que venimos viendo, es un poco o tiene alguna vueltita más favorable en las uniones convivenciales, ya que puede reclamarse la compensación económica en todos los supuestos de cese, incluido en el caso de cese por muerte de uno de ellos, algo que en nuestra regulación de matrimonio no ocurre. En el matrimonio la compensación económica solo puede reclamarse si la finalización del matrimonio ocurrió en vida de los cónyuges. Bueno, aquí se amplía un poquito más uniones convivenciales, ya que la compensación económica puede reclamarse incluso en el caso de muerte. Pero acá nos aparece algún problema. Tiene un plazo muy corto. La compensación económica debe ser reclamada judicialmente, excepto que estuviera pactada en el pacto entre los convivientes, ¿no? Pero si no hubiera pacto y una de las partes entiende que ha sufrido un desequilibrio manifiesto, puede reclamarla, pero deberá iniciar una acción judicial contradictoria, es decir, esto implicará todos los pasos procesales de un proceso contradictorio, y tiene un plazo de caducidad de 6 meses, que empieza a correr desde el cese de la convivencia. Siendo el cese de la convivencia generalmente una situación fáctica, nosotros nos vemos muchas veces enfrentados a situaciones que cuando la persona se presenta a consultar a un abogado a ver qué puede hacer, porque no ha tenido derechos sobre el patrimonio común, porque no le son reconocidos, no le es reconocida ninguna parte en este patrimonio, cuando se presenta a consultar con un profesional y el profesional hace el análisis de la situación y ve que hay posibilidades de reclamar la compensación económica, bueno, nos aparece el problema del plazo de caducidad. Tal vez cuando se fue, y muchas veces ocurre, cuando se fue a consultar al profesional, recién se fue a consultar al profesional y ya había vencido el plazo de caducidad. El plazo de caducidad es el mismo que en el del matrimonio. En el del matrimonio también es de 6 meses, también es cortito, pero la diferencia es que en el matrimonio ocurre o empieza a correr este plazo a partir de la sentencia judicial. Quiere decir que yo ahí tengo una persona que mínimamente está en contacto con un abogado que le está informando sobre sus derechos. En el caso de la unión convivencial, empieza a correr desde el mismo momento del cese, que puede ocurrir incluso por la voluntad de uno solo de los convivientes y que el otro hasta puede ocurrir que ni siquiera se entera que ese día está finalizando su unión, porque tal vez él mantiene todavía una voluntad de reconciliación. Este plazo ha traído también muchos problemas en la práctica y en la jurisprudencia. La otra situación que presenta la compensación económica es que el principio general es que no debe tratarse de una prestación de pago periódico. Debe intentarse que sea una prestación única. La excepción es que puede pagarse o hacerse de forma periódica, pero que ese periodo no puede ser superior al tiempo que duró la unión. Este requisito nuevamente nos limita y nos complica, no tanto en el caso de aquellas familias que hubieran generado un patrimonio sobre el que uno puede ejercer luego esta compensación económica para equilibrar patrimonialmente a las partes, sino en el caso de las familias que no tienen patrimonio. Y entonces la compensación económica, ustedes piensen que los alimentos no aparecen luego de la finalización, no hay más derecho de alimentos, luego de la finalización el deber de asistencia termina cuando termina la convivencia, y entonces, ¿cómo podría ser efectivo, por ejemplo, dos ex convivientes donde uno de ellos que tiene el único ingreso que tiene, por ejemplo, es una jubilación? Sería necesario poder pensar una prestación de pago periódico para el otro, ¿no? Sin embargo,
por la forma en la que está regulada, esta prestación de pago periódico solo va a poder extenderse por como máximo, la cantidad de tiempo que duró la unión convivencial. Y por último, esto que les pongo entre signos de pregunta, si es renunciable o no, cuando nosotros vimos el núcleo duro, el núcleo de orden público que no podía ser dejado de lado por los pactos de convivencia, vimos que este núcleo es, por supuesto, taxativo, y entre las enumeraciones que no podían, de aquellas cosas que no podían ser negociadas entre los convivientes o dejadas de lado, no aparece el derecho a la compensación económica. Esto podría implicar que un pacto de convivencia incluyera la renuncia a reclamar al momento de la finalización la compensación económica. Lo que nuevamente nos pone en la situación de dos convivientes que podrían encontrarse en situaciones absolutamente disímiles de protección, de patrimonio, y todo esto repercute en la práctica y en la vida diaria en general sobre aquel colectivo que es más vulnerable, aquel que se dedica a las tareas del hogar, a las tareas de cuidado, que en Argentina son tareas prestadas mayoritariamente por mujeres. Son las mujeres quienes asumen no solo las tareas de cuidado respecto de la crianza de los hijos, muchas veces en forma mucho más exclusiva que la de los hombres, sino también las tareas de cuidado en general respecto de adultos mayores, situaciones del hogar, etc. Entonces, toda esta regulación lamentablemente se proyecta especialmente dejando desprotegidas mayoritariamente a las mujeres. Por último, les quiero dejar alguna jurisprudencia que no, digamos que lo que está haciendo es confrontar en este momento ya vamos a cumplir 6 años de la vigencia del nuevo ordenamiento, la doctrina que se ha desarrollado, la jurisprudencia, va abriendo también caminos, poniendo en cuestión e interpelando estas situaciones disvaliosas que pudimos ver acá. Van a encontrar aquí adentro algunos sumarios, yo no sé, después voy a ver cómo hacerle llegar el material. Son estos fallos que les traigo, son muy, muy recientes. Por ejemplo, es de febrero del año 2021, y en este caso, la conviviente debió accionar por enriquecimiento sin causa, ya que los bienes estaban a nombre de su ex conviviente, y bueno, en este caso se hace lugar. Ya les digo, esta es la jurisprudencia que va interpelando y confrontando lo que dice el código, lo que entendemos que el código no está siendo lo suficientemente protectorio. En este caso, bueno, se condena al demandado a pagar a su expareja un resarcimiento por el enriquecimiento sin causa que obtuvo tras la ruptura de la relación, teniendo en cuenta el valor económico de las tareas del hogar realizadas por la mujer. En este caso había una dinámica de la relación entre los convivientes más similar a los roles tradicionales, ¿no? Los roles que eran por ahí más típicos del modelo de familia patriarcal. En este otro, es un fallo de noviembre del 2020, directamente se declara la nulidad de una sentencia que había ordenado el desalojo de una persona de más de 80 años que había convivido con la titular registral del inmueble por más de 30 años en el inmueble, sin considerar que la cuestión se insertaba en el régimen de las uniones convivenciales del
Código Civil y Comercial. Esto se había resuelto como un desalojo común y silvestre. Y no solo, no tenía presente el modelo familiar que surgía de la regulación del Código Civil y Comercial, como que además tampoco tenía presente ni las convenciones internacionales de protección de adultos mayores, ni siquiera un concepto de familia. Se había tratado este desalojo como un desalojo con un tercero, sobre la persona de un tercero. Y en este último es un fallo de marzo del año 2021, donde aquí para poder encontrar un equilibrio respecto de los bienes se demanda por compensación económica. Fíjense la cantidad de vueltas que hay que dar y las acciones que tienen que hacer estas personas, porque para lograr estos objetivos es necesario iniciar un proceso, con lo que implica económicamente, con lo que implica el desgaste personal y emocional, que podríamos tenerlo resuelto desde la ley, ¿no? Bueno, en este caso lo que va a decir la jurisprudencia es que la compensación económica procede a favor de la conviviente que se ocupaba de las tareas domésticas y que no registró en ningún momento relación laboral ni bienes a su nombre. En este caso, la compensación económica que se otorga es por la mitad del valor del patrimonio que se había generado durante la unión convivencial. Bueno, espero que les haya resultado útil. Este ha sido un panorama general sobre la regulación de uniones convivenciales en la República Argentina y su diferenciación con matrimonio. Les mando a todos un caluroso saludo, a todos y a todas, y espero que estén muy bien. Muchas gracias.